Sean bienvenidos nuevamente a Opinión Digital. Yo soy Axel Abraham y bueno, es bastante grato estar aquí. No es un gusto completo porque este día la opinión digital es bastante complicada y bastante controversial y bueno, es necesaria. Desafortunadamente sabemos de la desgracia en el Colegio Cervantes, donde un niño que introdujo un arma tuvo esa desgracia de acabar con la vida de su maestra, con la propia y herir a varios compañeros. Sin lugar a dudas, es una desdicha y una desgracia. No sé por qué tengamos que culpar a los videojuegos. No sé por qué se hace cada vez más común. Sabemos que es algo que se está volviendo muy popular en Estados Unidos, echar la culpa a los videojuegos cada que pasa una masacre, cada que pasa una desgracia de estas. Sabemos que en 1999, con Dylan Keblon y Eric Helgis, que se decía que jugaban Doom o Quake, fueron como que por eso influenciados para generar una masacre y acabar con la vida de varios ahí, de sus compañeros y maestros en Texas. Actualmente, cada que pasa desafortunadamente una masacre en Estados Unidos, es muy fácil y muy populista decir que es culpa de los videojuegos. Y tristemente ahora tenemos que ver ese escenario aquí en México. Y no me refiero a culpar a los videojuegos nada más. Me refiero, es muy triste ver que un niño entra a una escuela y haga ese tipo de acciones. ¿Qué tipo de mentalidad o qué, por qué de verdad se dejó influenciar? Fuera de que tal vez sí, los niños son un público más susceptible. Seamos sinceros en ese punto. La realidad es de que existe una clasificación para los juegos como es el ESLGB, si no mal me equivoco. Estaba checando mis notas, no me equivoco. Y bueno, esa clasificación nos permite ver si se juega para niños, para todo público, para adultos o para mayores de 13 años. Ahora se habla de que ya quiere el gobierno de aquí de México volver a retomar lo que se veía hace algunos años y generar su propia clasificación. Seamos sinceros, el que generes una nueva clasificación no hace un cambio. Si se respetara la clasificación actual, sería suficiente. Hay otra clasificación en Europa y es similar o es casi igual a la que generaron en Estados Unidos. Y volvemos al punto. Si esa clasificación se hace en Norteamérica y aún así le echan la culpa a los videojuegos, no creo que vaya por el tema de clasificación del todo. Si no obedecemos la clasificación, si los papás compran juegos que son para adultos a sus niños y peor aún, no los supervisan, creo que ahí hay un problema de educación familiar definitivamente. No es culpa del videojuego como tal. Si bien es cierto, no debería de tocar ese tipo de temáticas, nada más hay que prender un noticiero y ver que el mundo está patas para arriba y vuelto loco y peores escenarios puede ver un niño, sin dejar de mencionar todo lo que puede encontrar en internet. Tristemente, vemos que el mundo está hecho un caos y que hay mucho más allá de un videojuego. El mismo país que es de nosotros, México, sabemos que desafortunadamente hay una cultura que ha generalizado, normalizado o visto de alguna manera ya como el día a día toda la tragedia, violencia y más que hay aquí. Y eso no es bueno para ningún niño, para ninguna persona en general. Sin aunar que, bueno, sin, perdón, sin dejar de lado que tal vez este niño sufría de bullying, que este niño no tenía atención de sus papás, que la maestra tal vez no se enfocó bien. No estoy diciendo que sea su culpa, pero creo que hay más factores que analizar en esta tragedia, más allá de culpar a los videojuegos. Porque eso de culpar a los videojuegos como hizo Miguel Ángel Riquelme, realmente es salirse por la fácil, es salir con un chivo expiatorio, aplicar lo mismo que hacen en Estados Unidos o aplicar cualquier otra situación como se le echaba la culpa antes a la televisión. Ningún programa de televisión, un videojuego, una película, hace que un niño detone tan rápido. Hay más factores, igual para un adulto, para un joven. Hay más factores atrás de ellos que han ido detectando, que han ido incubando para detonar ese tipo de psicosis.
y ese tipo de comportamiento tan dañino para la sociedad. No es un videojuego, no son los videojuegos. No quiero defender nada más por los videojuegos porque obviamente este canal es de Geeks y Gamers, pero seamos sinceros, no es de una afición o de un hobby. Es como si dijéramos que todos aquellos que les gusta jugar gotcha automáticamente son violentos o por ejemplo aquellos que practican deportes como kickboxing o Muay Thai o de tipo de la UFC, de vale todo, automáticamente se vuelven violentos. No, o porque juegas un videojuego te vas a volver superestrella si juegas FIFA, te vas a volver muy analítico si juegas algún juego de estrategia. No, 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 creo que va más allá. No puedes culpar a los videojuegos por eso. Por otro lado, sí creo que debemos hacer caso nuevamente a estas clasificaciones, que los papás no deben de comprar juegos a los niños que no son enfocados para este público tan sensible, tan fácil de alguna manera de llevarlos a otro punto, algo que son tan, pues vuelvo a repetirlo, tan sensibles en el sentido de enajenarse, de dejarse llevar por la emoción, por la sensibilidad y no ver todo el panorama que implica este tipo de acciones. Y si en dado caso se les compra un juego de ese calibre, es decir, con tanta violencia, con temas que son para adultos, es necesario y es fundamental que, al igual que como se decía antes con la televisión, no dejar a los niños solos enfrente del televisor, lo mismo, no dejar a los niños enfrente de un videojuego sin que el papá o la mamá les dé un consejo, vea de qué trata el juego, asesorarlos y decirles claramente, por más tonto que pueda sonar, es un juego y eso no es la vida real. No se puede llevar a la vida real así porque todo tiene una consecuencia. Por último, no es que lo diga yo nada más. Hay diferentes estudios también como el de la Universidad de Oxford o como el de la Universidad Clínica de Hamburg en Alemania, donde claramente se marca que no por jugar o tener este tipo de hobbies de videojuegos, los gamers o videojugadores tienen tendencias mayores a ser violentos. Realmente hay desafortunadamente gente con una psicosis muy dañada o con una mentalidad ya de como persona pues que daña a la sociedad, que puede tener un hobby tan tranquilo como puede ser pasear en el parque, ir a trotar, ir al centro comercial. Y no por eso quiere decir que todos los que hacen esos hobbies, o porque van al cine, o porque ven cierto tipo de películas, tiene que ver como factor principal. Claro, se puede en algunas mentes tal vez llegar más allá de y de alguna manera dominar o entrar en esa parte donde la mente es dominada por lo que está viendo o por la bombardeo de información. Pero seamos sinceros, no son todos y es una cuestión de cultura, es una cuestión de familia, que es el núcleo principal de la sociedad. Es una cuestión de un tema social más allá de un hobby. Es un tema más allá de un videojuego. No se trata de que porque jugó selección natural, que porque es para mayores de 18 años, este niño se perturbó y al final violentó. No, hay que ver el trasfondo. Y bueno, para no dar más vueltas en este asunto, solo me resta decir, no busquemos salidas fáciles, busquemos la raíz del problema o las raíces de los problemas. Encontremos qué es lo que nos está llevando por el camino equivocado como sociedad y busquemos cada uno soluciones y cada uno hagamos lo que nos corresponde. Vigilemos a nuestros niños, cuidemos a nuestra sociedad, a aquellos que tienen cargos y no se salgan por la tangente o por la salida fácil. Vigilemos cada uno lo que nos corresponde y hagamos labor para hacer una sociedad más fuerte y mejor. Yo por el momento me despido. Hasta el próximo video.